Good evening, everyone. Can you hear me? Good evening. Sí se escucha. Okay, how are you? Fine, thank you, teacher. Okay, good. What about René, Héctor, Benjamin? How are you, people? Good evening, teacher. Good, very good. And you, how are you? I'm good. Thank you for asking. Good evening, teacher. Fine. Hi, Héctor. How are you? Fine. Okay, I'm glad to know that. René? Nope. Okay, so we're going to start now. I'm going to start sharing my screen. Please let me know if you are able to see it. ¿Pueden ver mi pantalla? Yeah. Ok, bien. Así vamos hasta este momento. La mayoría bastante bien, ya casi todos están trabajando en plataforma y eso es lo bueno. Así como les informé en el grupo en WhatsApp, quienes no trabajen de aquí al día sábado, lastimosamente, pues voy a tener que bloquear lo que es su acceso y obviamente usted va a quedar fuera del curso. Ahora bien, eso también cuenta, no que voy a bloquear acceso, pero sí cuenta para esas personas de que no están trabajando aún como se debe, porque a este punto, al menos la unidad 1, usted ya debe tenerla completa. Y si se fijan, hay personas de que solo han llegado y por encimita le han hecho así a la plataforma y la han dejado. Yo entiendo de que tenemos que volver un poquito a la rutina de siempre, ¿verdad? Que muchas veces hay más trabajo después de tomarse unos cuantos días off, pero esto también no se me vaya a descuidar. Por favor, ahí solamente está el recordatorio y ya de una sola vez yo me voy a pasar a lo que sería la presentación PowerPoint, completando lo de la clase anterior. Ahora bien, esta es nuestra tercer tutoría, pero teniendo en cuenta que el contenido de la unidad 2 nosotros lo hemos separado, eso quiere decir de que en esta primer parte de lo que es el nivel, nosotros vamos a tener 5 tutorías, o sea que nos están quedando las 2 de la próxima semana para completar contenido de unidad 3 y de la unidad 4, ¿ok? Ahora bien, vamos a continuar con lo que eran quantifiers. De las personas que estuvieron en la clase anterior o si alguna de las personas que está acá presente repasó y revisó lo que era la presentación PowerPoint y lo que era también la grabación de la clase, ¿qué me pueden decir con respecto a quantifiers? ¿Qué es un quantifier o cuál es la función de dicho término? Bueno, teacher, yo lo que entendí es de que los quantifiers son términos que se utilizan como para contar o decir cuántos elementos de cada cosa que se tienen o se quiere expresar, ¿verdad? Así como nephew, no decir de nephew, a lot, no sé qué iba, a lot of. Ajá, Sí. varios de esos, ajá. Ok, thank you, Mr. Exactamente. Recordemos que los quantifiers nos sirven para dejar de lado las cantidades exactas y solamente darnos una idea de cuánto es de lo que se podría estar hablando, ya sea una cantidad alta o una cantidad pequeña. Ahora bien, este cuadrito, pues usted lo vio ya en la presentación anterior, lo vio en la clase anterior, pero como hoy vamos a terminar ya esa parte, en lo anterior nosotros nos enfocamos en lo contable. Ahora bien, ¿cuáles serían nombres contables?
De los ejemplos que se les dieron anteriormente, ¿cuáles diría usted? Ah, esto es un nombre contable. Bueno, ahí aparece el chequecito en algunos, ¿verdad? Por ejemplo, el few, a lot of, money, any, lots of, some. Yes, pero esos son quantifiers. Ahora, los quantifiers, aquí le dice cuál es el que se aplica para contables y cuál es para incontables. Entonces, ¿cuál sería un nombre contable? For example, apple, pen, chair. Yes, exactly. We can count cell phone, we can count people, we can count women, we can count family members, okay? We can count different objects, different animals. Ahora bien, si nosotros ya sabemos que algo contable sería todo objeto que tenga singular y tenga plural, lo incontable sería obviamente lo contrario. Algo que nosotros no podemos contar es el líquido en general. Usted no puede contar el agua, no puede contar el aceite, no puede contar la soda, el jugo. Usted no puede contar el vino, la cerveza, la gasolina, carísima por cierto ahorita. Entonces, todos esos términos de que usted no puede separarlos, porque obviamente son líquidos, no lo va a poder contar. Ahora bien, alguien me va a decir, ok, pero ¿qué pasa cuando yo estoy hablando de las botellas de agua, de las bolsas con agua? Como estoy hablando de las latas de la soda, sí. Ahí el término se vuelve contable. ¿Cuál es la diferencia? Ya está en un recipiente. ¿Ok? Imagínese. Déjeme ver, no tengo ni un líquido acá. Las tazas de café. Exacto. Vaya, por ejemplo, yo tengo este protector solar acá. Esto tiene un líquido adentro. Yo no voy a contar lo que es el líquido del protector solar, pero como ya está en un envase, yo voy a contar esto que usted está viendo acá. ¿Ok? Si yo tengo, así como alguien dijo, las tazas de café, el café, o sea, el líquido, incluso el grano, porque ahí también aplica para los granos. Ya vamos a ir poco a poco aclarando. Yo quiero contar el café. Yo no voy a poder contarlo, pero sí voy a contar las tazas que contengan ese café, los vasos que puedan contener ese café, los sobres, si usted está hablando de café instantáneo, las bolsas, si se está hablando del café, ¿cómo se le llama? Bueno, el café de palo, no sé exactamente cuál es el término en realidad. Entonces, ahí sí ya lo puede contar. Y así va a suceder con los granos. El arroz, azúcar, sal, frijoles, maíz, eso es algo que usted no lo va a poder contar. Pero empiece a meterlo en libras, arrobas, quintales, usted ahí ya está contando ese mismo término, pero porque ya está dentro de un recipiente. A eso se le puede unir lo que es la arena. ¿Cómo va a contar la arena? No puede contar eso. Pero aquí se mueve un término que cuando yo lo menciono casi siempre empieza ahí como que, ¿qué? ¿Cómo es posible? El dinero. El término dinero es algo que nosotros no podemos contar. Y usted me va a decir, ¿pero por qué? Si yo ahorita en mi billetera tengo 5 poderosísimos dólares. Sí, pero usted tiene 5 monedas que forman 5 dólares o tiene un billete de 5 dólares. ¿Por qué? Porque el dinero, el término en sí, usted no lo va a poder contar. Lo que usted va a poder contar son esos centavos, esos dólares, bueno, esas monedas, esos billetes. Eso es lo que usted cuenta. Pero el término dinero en sí es incontable. ¿Ok? Que usted me diga el cabello, ¿cómo se va a poner a contar el cabello? El cabello es algo que tampoco se puede contar. Que la inteligencia, ¿cómo me va a contar la inteligencia? Me va a decir, ay, no, pero es que yo puedo hacerle un examen y ahí voy a sacar su coeficiente intelectual. No, ahí está tratando de, pero en sí usted no puede contar la inteligencia. Lo contrario,
La estupidez tampoco lo puede contar. El amor, el contrario, el odio. ¿Sí? Todo eso usted no lo va a poder contar. El aire, ¿cómo va a contar el aire? La luz, la claridad, como usted lo quiera llamar, no lo puede contar. Esos son términos que siempre van a ir en singular. Entonces, recapitulando, ahorita obviamente yo he estado dando ejemplos así, chispeados. Lo contable va a ser todo lo que tiene singular y plural. Un teléfono, 5 teléfonos, un perro, 40 perros, un televisor, 2 televisores, una mujer, 3 mujeres. Estamos hablando de cosas que podemos separar para singular y para plural. La diferencia de los incontables es que ellos no se pueden separar, porque yo no voy a decir, oh no, un amor, 2 amores. No me vayan a decir que sí se puede, por favor, porque no, o sea, el término, o sea, no puede, no, o sea, no encaja que usted me diga una sal, 2 sal, un agua, 2 agua, aunque lastimosamente al menos yo ya he escuchado eso. Deme 2 agua usted. Obviamente uno entiende, pero usted lo que está pidiendo ahí es 2 bolsas con agua o 2 botellas con agua, pero el agua en sí no la va a separar, ¿ok? No me va a decir, la inteligencia, las inteligencias. El aire, los aires. Es el aire y ya estuvo. ¿Ok? Ahora bien, ya entrando ahí, nosotros tenemos la definición. Teniendo claro lo anterior, esto ya va a ser un poco más fácil de entender. Dice, uncountable nouns are not individual objects, so they cannot be counted. Empezando por ahí, no son objetos individuales, entonces no pueden ser contados. Even though uncountable nouns are not individual objects, they are always singular. Eso quiere decir que los nombres contables, como no son objetos individuales, ellos siempre están en singular. And one must always use singular verbs in conjunctions with uncountable nouns. O sea, nosotros usamos verbos singular en lo que es los nombres incontables. Ejemplos. Ahora bien, aquí entra en juego lo del there is y there are que yo les mencionaba en la clase anterior. Cuando usted tiene, digamos, 5 gatos, imagínense que usted tiene 5 gatos. ¿Cuál sería el pronombre? Lo vamos a dejar así. ¿Con qué pronombre usted podría reemplazar ese término 5 gatos? I, you, we, they, it, he, she. ¿Con It. cuál pronombre? They. It. Exacto. Quien me dijo it, tachita ahí. Quien me dijo they, bien. ¿Por qué? It, usted sí lo va a usar para objeto animal o simplemente algo de lo que usted quiera hablar si está hablando en singular. ¿Usted me quiere hablar de un perro? Perfecto. It. ¿Me quiere hablar de una casa? It. ¿Me quiere hablar de un carro? It. Pero si usted ya me va a hablar de 2 o más casas, perros, televisores, gatos, ahí ya el pronombre correcto es they, porque they lo usamos para personas, animales y cosas en plural. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos que sería they, ¿cuál es el componente to be del they? Am, is o are? Are. Are. Are, exacto. Entonces, yo no voy a venir a decir que yo estoy hablando siempre de 5 gatos y voy a venir a decir there is 5 cats. Porque el is es para singular, para ella, él y para eso. Yo ya tengo claro que yo voy a usar ese is en representación del it, o mejor dicho, siguiendo ese it, si yo estoy hablando de un gato, pero yo estoy hablando de 5 gatos. Entonces, mi pronombre reemplazando esos 5 gatos va a ser el they. Entonces, yo ahí voy a cambiar el componente to be a no decir there is, sino there are 5 cats.
Pero como en este caso, usted debe tener claro que los incontables en ningún momento van a tener lo que es el are, porque no son plurales. Claramente, por eso está marcado en rojo, está que ellos son singulares. Entonces, el único que usted va a usar entre there is y there are va a ser there is, porque es el singular. Entonces, aquí por eso tenemos, there is no more water in the pond. Agua. Nosotros tenemos el término incontable, agua. Entonces decimos que no hay más agua en el estanque. La siguiente dice, you seem to have, a high level of. Los que están marcados o subrayados, esos son los que están siendo representación de quantifier en las oraciones. Lo que está en rojo es de lo que se está hablando, del nombre. Entonces, un high level of sería como decir a lot of, several, que es lo que yo les mencionaba en la clase anterior, que sí, en el cuadrito salen los más comunes, pero no son todos. Siempre hay otros, pero como son muy similares, o sea, todos tienen como que el mismo significado de los que se omiten o de los que están restando, entonces, con solo tenga claro un término, con lo demás no hay problema. Entonces, aquí dice que tú pareces tener un nivel alto de inteligencia. No inteligencias. Porque así como dicen, no es que hay inteligencia artística, que inteligencia numérica, sí. Pero en sí es una inteligencia. Solo es inteligencia y ya estuvo. Luego dice, there has been a lot of. Ahí tenemos un término con el que ya estamos bien familiarizados. There has been a lot of research into the causes of this issue. Han habido muchas investigaciones, porque research son investigaciones de algo. ¿De qué? De las causas del problema, de las causas del inconveniente. Porque issue es un problema. Luego dice, he gave me a great deal of. Igual, great deal of sería nuestro quantifier y es una gran cantidad de advice, consejos. Aunque nosotros, si decimos consejos, nosotros decimos, pero eso es plural. Eso nosotros lo aplicamos así en español, pero en sí el término es consejo. Give me an advice. I want some advices, dice, no. Pero siempre es un término incontable. Entonces dice, él me dio una cantidad grande de consejos, por así decirlo, antes de mi entrevista. La siguiente, can you give me some information? Some information. Un poco o algo de información acerca de qué. Nombres incontables. Can you give me? ¿Me puedes dar un poco de información de nombres incontables? He did not have much sugar left. Él ya no tenía mucho azúcar. Y la última, que es una pregunta, how much rice do you want? ¿Cuánto arroz tú quieres? Ahora bien, así como yo mencionaba en esta parte, debemos tener mucho cuidado con lo que es el many, el much, el any y el some. ¿Por qué? Porque si usted dice many o dice much, cuando lo está aplicando en pregunta de how much o how many, los dos son cuánto. Pero cuando usted va a preguntar de algo que es contable, usted va a preguntar con how many. How many years do you have? How many pets do you have? How many shoes do you have? How many books? How many classes? ¿Ok? Pero el much es incontable. Entonces, ahí va a decir, how much money do you have? ¿Cuánto dinero? How much, let me see. How much love do you have? How much anger do you feel? How much happiness? Felicidad. We can count it. Entonces, cuando nosotros estamos preguntando, ahí vamos a aplicar ese how much. Ahora bien, tenemos aquí lo mismo que en lo anterior, una pequeña lista de nombres incontables. Yo obviamente ya sí
les di unos cuantos chispazos de ejemplos, pero aquí tenemos lo que es lógica, vergüenza, nitrógeno, dice naturaleza, el estrés, el dinero, la magia, la fe. Déjeme ver. Adulthood, o sea, la adultez puede contar lo que son los años, pero en sí una madurez de alguien, ¿cómo la va a contar? El azúcar, la valentía, la sal, el humo, todos esos son ejemplos. Ahora bien, otra cosa, no se me vayan a confundir con términos generales, por así decirlo. Yo vengo y tengo el término food, término comida. Ese es un término que se vuelve completamente incontable, porque yo abarco todo lo que es comida. Pero si yo quiero hablar ya de porciones, o sea, racionando cosas, ahí es diferente. Que yo empiezo a poner por categorías, qué carnes, qué lácteos y todo eso, ahí todavía sigue siendo más incontable, pero cuando yo empiezo a racionar que, por así decirlo, una libra de queso o una rebanada de queso, si es de esos de los procesados, el jamón, término jamón, es completamente incontable, pero saque rebanadas y ya se vuelven contables. El pan es lo mismo. Lo mismo sucede con la fruta. El término fruta es un término incontable, pero ahora bien, empiecen a hablar de 5 manzanas, de 2 uvas, 4 peras. Cuando ya empezó a ponerlo por secciones, ahí ya se vuelven contables. Ahora yo pregunto, ¿hasta este momento estamos claros o tienen alguna duda? Está claro. Okidoki. Bien, entonces tenemos esta parte de acá. Como nosotros tenemos claro que ellos solo tienen forma singular, aquí hay una variante. Si usted recuerda, en la presentación anterior, usted usaba en singular lo que era la a y la an. Por ejemplo, there is a table. There is an orange. ¿Ok? Pero en este caso nosotros solo vamos a usar el there is, pero aquí entra en juego el some y el any. Porque some y any nos van a ayudar como quantifiers porque no puedo decir un azúcar. No, no puedo decir eso. Entonces yo voy a decir un poco o algo de azúcar. Por eso dice, there is some sugar in your coffee. Hay algo de azúcar en tu café. Ahora bien, recordemos que el some usted solo lo va a usar en la afirmativa. En la negación y en la pregunta usted va a usar el any, salvo usted esté haciendo aplicación de un modal verb. O cuando usted está ofreciendo algo. Por eso es que para eso nosotros necesitamos los verbos modales. Si usted ve un could, un would, un should, esos, si están en la pregunta, entonces ahí usted no va a usar el any, sino que va a usar el some. Por ejemplo, que yo le diga, ¿te gustaría un poco de azúcar? Vamos a usar siempre la misma oración. ¿Te gustaría un poco de azúcar en tu café? Would you like some sugar in your coffee? Ahí cambia porque ese verbo modal viene a condicionar esa oración, esa pregunta, perdón. De lo contrario, si usted no ve ningún verbo modal, a este punto usted me va a decir, pero ¿y qué son los verbos modales? No se preocupe, todo a su tiempo solo se lo aclaro. Sé que en la plataforma no le va a salir, pero si usted se pone a escarbar y con respecto al tema, en algún momento va a encontrar una pregunta que no tenga any, sino que tenga some. Y ahí va a ser cortocircuito porque va a decir, pero es que a mí me dijeron que la pregunta era con any. Por eso yo lo aclaro. ¿Ok? Pero, volviendo a esta parte. Is there any sugar in your coffee? ¿Hay azúcar en tu café? ¿O hay un poco, hay algo de azúcar en tu café? Ahora bien, tenemos aquí más ejemplos. Si se fijan, todas están marcadas con su quantifier, que en este caso es some y any. Y está marcado también de qué se está hablando en cada una de las oraciones. En la primera, lógica. No podemos decir lógicas, es lógica y es tú. Eso es incontable. Fear, miedo.
That is uncountable. Then, cold soup. Sopa fría, sopa helada, como usted le quiera llamar. Y rain. La lluvia es algo completamente incontable. Entonces decimos, there is some logic in what are you saying. Hay lógica en lo que estás diciendo. There isn't any logic in what are you saying. No hay lógica en lo que estás diciendo. Is there any logic in what are you saying? ¿Hay lógica en lo que estás diciendo? ¿Se fijan? Siempre respetando esa estructura y usando siempre el there is. Si se fijan aquí, el there are quedó en el olvido, porque no lo necesitamos. Es lo primero que debemos tener claro, que los incontables no van a tener nunca un plural. Aunque muchas veces, por cómo nosotros hablamos, por cómo nuestro idioma se condiciona, pensamos de que, no, entonces esto tiene un plural. No, hay muchas palabras de que solamente van a tener un singular. Entonces, ahí es más de la práctica. En el camino uno se va dando cuenta de cuál entra y cuál no en dicho tema. Tenemos, there is some fear about wars nowadays. Hay miedo acerca de guerras hoy en día. En el otro lado, there is some cold soup in the fridge. Hay algo o un poco de sopa helada en el refrigerador. There is some rain around the town. Hay lluvia, hay un poco de lluvia alrededor o rodeando lo que es la ciudad. Ahora bien, algo que debe tener claro en esto. Muchos tratan de tomar este tema haciendo una traducción. Y yo siempre le voy a decir, yo sé que en algún momento se lo he mencionado, pero vuelvo y repito. No busque hacer traducciones con los ejemplos que yo le doy. Porque van a haber unas que usted va a decir, pero ¿y esto cómo es así? Trata de interpretar. Trate usted mismo de crear su propio sentido de esa oración. Claro, no es como que me va a escribir, there is some rain around the town, y me va a decir, está lloviendo. No, trate de entenderlo, pero, o sea, dándole una forma a esa oración de que sí tiene su lógica, de cómo está aplicada. Porque si usted va haciendo traducción, eso es palabra por palabra. O sea que me está diciendo, ahí hay alguna lluvia alrededor de la ciudad. Tiene su lógica, pero ¿por qué hacer una traducción cuando realmente nosotros con el idioma tenemos que interpretarlo? Muchas veces hay muchas palabras que en este caso nos van a decir una cosa y otra, la misma palabra nos va a estar diciendo otra cosa porque todo se basa en el contexto de eso. Entonces, por eso les digo, no vayan haciendo traducciones porque va a llegar un momento de que usted va a hacer como que y va a decir, pero es que yo me acuerdo que esto significaba esto, pero aquí significa otra cosa. ¿Por qué? Muchas veces tiene que ver bastante con el contexto. ¿Ok? Y ahora tenemos esta parte de acá. Dice how to ask. Esto es lo que yo les mencionaba antes con respecto al how many y el how much. Con los contables usted va a usar siempre how many. How many? How many kids do you have? ¿Cuántos hijos tú tienes? How many jobs do you have? ¿Cuántos trabajos tienes? How many? Let me see. I don't know. How many teachers do you have? ¿Cuántos profesores tienes? ¿Sí? Ahora, incontable. How much? Let me see. Light is in your room. Imagínense que yo le esté preguntando eso, ¿cómo me lo contestaría? No me va a decir una luz, porque entonces está haciendo referencia a foco, pero yo le estoy diciendo cuánta luz o cuánta claridad hay en su cuarto. O hay a lot of, hay some, o hay little, o sea, hay muy poquita. Por eso, para este tipo de cosas, para que no se me confundan, siempre regresen a la tablita, el cuadrito del inicio. Porque eso, la verdad, les va a ayudar bastante. Y aquí tenemos ejemplos. How much money do you have? How many friends does she have? How much love do you feel? How many years
does your dog have? Ahora bien, ahora sí, les va a tocar a ustedes empezar a trabajar. Tenemos 10 oraciones, o sea que usted en sus apuntes va a numerar del 1 al 10. Y le dice que va a completar esas oraciones con a, con an o son. Eso quiere decir de que aquí hay mezcla de contables y de incontables, de la clase anterior y la actual. ¿Ok? Les voy a dar 10 minutitos. Creo que mucho tiempo les estoy dando. Pero sí, 10 minutitos les voy a dar. Solo numeren y van a escribir solo el quantifier. A, an y son. Disculpe, teacher, me dijo, ¿qué es lo que tenemos que poner? Me dijo. Lo que está acá en mayúscula. Okay. Que sea la a, an o son. Sí, sí. ¿Qué significa cupboard? Alacena. Ujú. Vaya, si solo era de poner a o an, ya estuvo, Lick. Ok, los demás, ¿cómo vamos? ¿Ya terminamos o seguimos trabajando en ello? Ya, finish. Ok, vieron que les dije que yo sabía que 10 minutos era mucho. Ok, la primera dice, there is sand in my shoe. ¿Cuál sería el quantifier correcto ahí? A. Is some, porque Some. la arena usted no la puede contar, entonces no puede usar ni a ni an, es some. Ok, vayan corrigiendo ahí también. La segunda dice, there is radio in the kitchen. A. There is yes, A. there is a radio. Hay un radio. Number 3, there is jam in the cupboard. Some. There is some. ¿Qué era jam? Jamón. Mermelada. Mermelada. Ah. Es muy común el error de jam con ham. Jam con la J es mermelada y con la H Ujú. es jamón. ¿Ok?
Bien, number 4. H, jamón. Con H es jamón y con la J es mermelada. Y se pronuncia casi igual, no es lo mismo, porque una es jam y la otra es ham. Bien, Some, number 4. some. Juice. There is Jugo, some. some. There is some juice. Okay. 5. There is luggage. Luggage, ¿Ah? ¿qué es luggage? Equipaje. Equipaje. Sería A. Oh, es Some. incontable. There is some. Some. El equipaje no es incontable. Como es, no es contable, perdón. Ya lo de las maletas, eso sí ya se vuelve contable. Pero en sí el término no es contable. Ok, del otro lado. There is flour in the cupboard. Some. Some, yes. Siguiente, there is magazine in the living room. A. There is a magazine, yes. Siguiente, there is toothbrush in the bathroom. Ah, A, yes. Siguiente, there is sugar in your tea. Some. Some. And the last one, there is bicycle outside. There is a bicycle. Okay, pretty good. Espero quienes tenían algunas ahí las hayan corregido, ¿verdad? Ahora todavía no terminamos. Tenemos estas dos últimas y ahí sí ya terminamos. En esta igual, solo van a numerar del 1 al 10 y les adelanto que para la otra también van a numerar del 1 al 10. Pero en esta dice de que va a completar con many o much. Recordando que ahí va a diferenciar lo que es contable y lo que es incontable. ¿Ok? Many y much es lo que le va a agregar a cada una de ellas. Lo mismo, solo le voy a dar 5 minutos, fíjense. Bien rápido hicieron el anterior. Vaya, much sería mucho, ¿verdad? Y Los many. dos son mucho, los dos son mucho. Ahí solo debe identificar cuando se aplica el much y cuando se aplica el many. Porque con uno se aplican para los contables y para los otros los incontables. La primera es más va, o sea, de incontable va. Money, el dinero dijo que era incontable. Yes. El Yes. tiempo también va más. Bueno, el tiempo sí es más. Ajá. O no, más. Sí, el tiempo es Es incontable. incontable, va. Vaya, la 1, la 2, la 3. La 3 es contable, brother, No, hermano. perdón, la 4, la cual que no le había visto el número. La 4 es incontable. La 3, la 5, que es PEA. Bueno, dije friends, también es contable porque hablamos de cantidad de amigos. La 7 es contable porque hablamos de carros. La 8 es incontable porque hablamos de comida. La cantidad de exámenes habla en la 9, que sería incontable, sería contable igual que la 10. Ajá, ok. No, pero ¿Más de alguno? Él dice que estaba ahí como que, espérense, cállense, que yo estoy trabajando aún. Ok, recapitulando, en esta parte, me gustó eso, fue rápido. Ok, la primera hablamos de dinero. Es lo primero que no me fijé quién me estaba diciendo, porque obviamente yo no estoy en la reunión, pero me gustó que iba identificando de quién se está hablando. Ese es el primer punto, identificar de qué es de lo que se está hablando, porque ahí, si yo sé que hablo de dinero, ok, el dinero es contable o incontable. Yo de ahí ya me voy guiando. Entonces, número 1, eso sería much. Número 2 sería también el much. 3 sería many, porque estamos hablando ya de hermanos y hermanas, o sea, son personas, y esos son términos contables. 4, tenemos otra vez time, o sea que eso vuelve a ser un much. 5, many, porque estamos hablando de people. 6, seguimos hablando de personas, son amigos. Entonces, sí. Many. 7, cars. Many. 8, much, porque solo dice comida. Ajá, ya no queda más comida, dice. Entonces, ahí si solo hablamos de la comida, que es en general, eso es much, porque es incontable. Luego,
exámenes. Nosotros podemos contar ese término. Entonces ahí es many. Y libros también los podemos contar. Entonces ahí también es many. Pretty good. Espero ahí vayan revisando, ¿verdad? Ahora tenemos la otra parte. Van a llenar con some y con any. Aquí sí deben tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque está revuelto lo mismo, contables e incontables, y usted sabe que el some y el any, ahí sí se trabaja para ambos. Lo que deben tener cuidado es cuando se aplica el some y cuando se aplica el any. Yo hace un ratitito se los mencioné, hoy ya no voy a repetir. Bueno, comencemos con la 1. Como es leche es incontable, sería much, ¿va? No, es que ya no van a usar el much, solo es any y some. Ah, Sería some quiere decir some, ajá, algo de leche, va. En Ajá. la segunda algo de azúcar, va, some. No, En la- dice No. que no tiene. Él no Ajá. tiene azúcar que le sobre. Así creo que entiendo el sugar left. Ajá. Dice, Aaron Entonces, dice que él no tiene azúcar que le sobre. ajá. Entonces, él no tiene, entonces sería any, porque ¿Por no qué? tiene algo de azúcar que le sobre. Ajá, ok, la primera ya dijimos que es some, la segunda que es any, ok. Con respecto a la tercera, Coffee es incontable, pero ajá. La tercera sería any también. ¿por qué? Porque le está diciendo que no tiene café en ese momento, que si el té está bien. Es que está formulada también como una pregunta, ¿verdad? Ah, pues sí, ya lo pegaron en el bingo. Es que eso es lo que necesitaba yo, a ver si, porque vaya, que usted me vaya diciendo some, any, está como que estemos en una piñata, arriba, abajo, pero ¿por qué me está diciendo esa respuesta? Yo por eso lo estoy dejando. Porque hasta ahorita, o sea, me van contestando bien, pero siento como que o le van pegando golpe de suerte o realmente sí van aplicando de por qué se usa lo que es el some y el any. Ahorita ya me dijeron que está formulada como que es una pregunta, pero al mismo tiempo tiene al inicio una negación. Entonces sabemos de qué va a ser un any, porque el some solo va a ir en afirmación. Ahora, la número 4. Sería Some. son, porque ella dice, ella quisiera tener algo de helado en Sí, su café. que ella siempre Ella tiene siempre, algo al lado. Ajá. ella siempre tiene. Sí, Ajá. always Ahí has sería some. some. ¿Y la número 5? Sería They any. don't have any children. They don't have any. No tienen hijos. 6. Can you buy me any eggs, please? Okay. Can Puede you buy me any comprarme eggs? Aunque huevos. el can es un modal verb. Entonces, ¿cómo nos quedaría esa pregunta? Con respecto a lo que yo les dije, si nosotros aplicamos un modal verb, ¿cómo se formula entonces la pregunta? ¿Puedes tú comprarme algunos huevos, por favor? Sería some. So, Can you buy me some sí, eggs? vaya, si no tuviéramos ese can al inicio de la oración 6, como es pregunta, nosotros sí agregaríamos el any, pero ese can es un verbo modal. Vuelvo y repito, eso más adelante lo van a saber. Entonces, por eso, como yo ya se lo había mencionado, ahí la oración sería some. O sea, can you buy me some eggs? ¿Podrías comprarme algunos huevos, por favor? Cuidado ahí, ¿verdad? Ahora, la número 7. Sería ¿Me any puede o some. explicar eso que acaba de decir? No le entendí mucho, teacher. Vaya, Miss. Tenemos en la 6 una pregunta. Obviamente tenemos un signo de interrogación, sabemos que es una pregunta. Pero el can es un verbo modal. ¿Cómo así? Los verbos modales son esos verbos que son permisivos, que sugieren algo, que piden ayuda de algo. Entonces, ellos vienen como a condicionar la acción principal, que en este caso sería comprar. Porque yo no voy a decir, cómprame huevos, sino podrías o puedes comprarme huevos. ¿Ok? Entonces, ahí
yo no voy a usar el any cuando yo tengo un modal, sino que voy a usar el some. Pero ojo, ahí se aplica el some en la pregunta solo si tiene un verbo modal en esa misma pregunta. Si no hay un verbo modal, se va a aplicar el any, que es lo que les mencionaba hace unos minutos. ¿Ahora sí? Ok, sí, gracias. Bien, entonces nos movemos a la número 7. ¿Cómo sería esa? ¿Any o some? I need some salt. Yeah. Some I salt. need some need salt and some vinegar. Oh, chicos. Okay, number 8. Any. Any. Have you got any juice? Number 9. Any. Like, Es some, pregunta. En tu desayuno. some fruit. Pero también Oh. tiene un verbo ahí, ¿verdad? El would Exacto, al es. inicio tenemos el Ajá. would, que es otro Ajá. verbo modal. Entonces ahí gustaría. sería, would you like some fruit ¿en qué? O no, would you like some fruit for Some fruit breakfast? for Sí, breakfast. no podría ser el any porque tenemos el would. Yo sé que eso ahorita puede ser como que, ¿cómo yo voy a saber que es un verbo modal? Vuelvo y repito, esto en la plataforma no les va a salir porque aún no les toca, pero yo lo aclaro por adelantado. Y la última es pregunta. Entonces, ¿cuál sería ahí? Any. Is there Any. any shampoo left? Yes. Is there any shampoo left? Pretty good. Ahora yo pregunto, al menos de mi parte, yo ya he terminado con lo que traía para ustedes a la clase de hoy. ¿Hay alguna duda? Yo tengo mi duda con ese left que va después de un objeto. Sabemos que left y right son los lados, ¿verdad? Izquierda y derecha. Ujú. Yo supuse con el leftovers que era sobrante de comida, pero en este caso es shampoo left. Entonces, yo lo tomo como residuo de champú, ¿verdad? O faltante de champú. Sí. En Va, realidad, cuando nosotros agregamos left después de un nombre, es para indicar que algo ya se acabó. Aunque, vaya, en este caso, Héctor, lo que usted me dice, yo sé que left y right, left es izquierda, right es derecha, pero left también es el pasado de leave, que es dejar. O sea que, exacto. Entonces, esa palabra tiene varias aplicaciones, pero digamos que usted está hablando de la memoria de su teléfono. Y al final de estar hablando del teléfono que ya no, que la memoria ya está poca y pone justamente eso. Digamos, there isn't any memory left. Ahí ya está diciendo de que esa cosa ya no tiene memoria. Que me está hablando de que, bueno, en este caso decía el champú. Si después del champú, del nombre, del objeto, de lo que usted quiere estar hablando, le agrega ese left, quiere decir que eso ya se acabó. Incluso usted me dice, the love left. Se acabó el amor. Se fue. Adiós, goodbye. Porque sí es como se aplica justamente ese término para cuando algo ya se terminó prácticamente o que ya no queda nada, en pocas palabras. ¿Hoy sí? Sí. Ok, ¿alguna otra preguntita? ¿No questions? ¿Estamos claros con el tema? Sí, claro, todo. Ok, entonces nos vamos a quedar hasta acá, porque ya ahorita ya me tiro de que ya nos quedan solo como 5 minutitos. Nos vamos a quedar hasta acá y pues gracias por haberse conectado. Me gustó la clase, estuvieron bastante activos. Nos vamos a estar viendo el próximo martes, siempre a la misma hora. ¿Ok? Have a great night. Por favor, trabajemos en plataforma. ¿Ok? Bye bye, people. Bye. Thank you. Okay, Good good night. night. Good night.